Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar suma y resta en complemento a 2, porque si recuerdo bien eso fue lo último que hicimos, más que nada ver complemento a 2 en la clase pasada, ¿cierto? La clase del viernes. Y además les adelanto que va a haber una pregunta durante la clase, la cual ustedes van a tener que responder. Va a ser directamente por medio de las encuestas de Zoom y que sería válida por 3 puntos. 3 puntos que después se van a poder canjear por décimas. Igual tengo que informarle obviamente la cantidad específica de puntos que valen una décima. Pero créanme que van a haber bastante más oportunidades. Porque de hecho tenía algunas preguntas preparadas, pero a veces se me olvida el lanzarlas directamente en la encuesta ya. Así que ahora lo tengo presente. Porque las tengo creadas, uno las puede dejar agregadas a las preguntas, entonces después es cosa de ir recordando. Mi idea es como que en cada clase podamos tener una pregunta que permita acumular ese puntaje ya. Y no pasar esta semana en lo que se refiere a informar específicamente la conversión que se podría realizar, ¿ya? Otro punto importante es que está disponible nuevamente, o sea, extendí un poco el plazo, ¿cierto?, por esta semana, de lo que se refiere a la encuesta respecto al cambio de la prueba que me habían pedido que realizáramos. Y estuve revisando y solamente faltan 6 personas por responder, ¿ya? Si es que alguien ahí quiere, no respondido, por favor responda. Y si alguien quiere gestionar eso y ver directamente quienes no han podido responder, ya sea porque no han participado del curso o lo que sea, me manda un email y le puedo mandar los nombres con las personas que no han respondido. ¿Ya? Obviamente, no sé si será como necesario mostrarlo en la misma aula virtual, porque en realidad de momento todos han votado que sí, a excepción, ¿cierto?, de una persona que aparentemente después cambió el voto, pero ahora están todos que sí y solamente los que faltan, ¿ya? Así que si ustedes saben de alguien que no ha votado, por favor, incentívenlo, ¿ya? Porque ya se cerraría este viernes y ahí ya sería definitivo, ¿ya? Tienen que estar todos, recuerden. Y, bueno, ¿alguna duda respecto a lo que acabo de comentar? Ya, si no hay duda, entonces comenzamos con lo que les comentaba, ¿cierto? Que sería suma y resta en CA2. Suma y resta hasta la clase 8, si no me equivoco. A ver, vamos a dejar en 70 por ahí, 79. Clase 8. Suma y resta en CA2. Y estamos a martes 1 de septiembre. 1 del 9, ¿cierto? Del 2020. Ya. Nos faltan como 2 semanas, ¿cierto? Hasta esa fecha, o en realidad hasta la semana del 18 en que no hay clase. ¿Clase 6? Ustedes me dicen, parece que es la clase 6, así yo estoy como re perdido en el número de las clases. A ver, vamos a chequear. Vamos a chequear. ¿Cierto? Clase 6. ¿Cómo estaba tan corrido? Bueno, me imaginé algunas clases adicionales. Ahí. Ahí, sí, 6. Ahora. Ahora. Para realizar entonces lo que sería este tipo de operaciones, tenemos que recordar lo siguiente, miren. Cuando nosotros vamos a sumar, esto puede parecer muy obvio, ¿cierto? Pero nunca está de más aclararlo, ¿cierto? Ahí claramente 0 más 0 nos va a quedar 0. 0 más 1 va a ser lo mismo que 1 más 0, que nos va a dar 1. ¿Y cuál sería el resultado acá? Si sumáramos, por ejemplo, en decimales. ¿Ceros? O Ya, sea, pero piénsenlo en decimales. ¿Cuál sería el resultado? 1 más 1 es 2, ¿cierto? no. Ya, pero ¿cómo lo representamos en binario? En binario recuerden que pasamos del 0 al 1, al 2, al 3, ¿cierto? Al 4, al 5, en este caso sería 2. Pero ese 1 que está ahí, nosotros lo vamos a dejar identificado de una manera un tanto especial, porque después se va a convertir en lo que nosotros vamos a llamar un acarreo o un carry, ¿ya? Que por si acaso es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando sumamos en decimales, ¿ya? Ahora, si yo sumara, por ejemplo, 1 más 1 más 1, mi resultado, ¿cuál debería ser? 3, ¿cierto? ¿Cómo lo represento en binario? Si tenemos, obviamente, en binario sería así.
1, 1, efectivamente, ¿cierto? Y ese 1, de nuevo, como que lo destacamos un tanto así porque, como les digo, se va a convertir en lo que le llamamos carry o acarreo. Ahora, aclarando eso, ¿cierto? Vamos a ver qué hacíamos nosotros en los decimales. Por ejemplo, si tuviéramos, supongamos, el 15 más el 7, ¿cómo lo hacíamos? Sumábamos, ¿cierto? El 5 más el 7 nos daría 12. Anotamos acá, por ejemplo, el 2 y el 1 lo pasábamos a la siguiente columna. Esto que está acá es lo que yo le digo carry o acarreo. Carry o acarreo. ¿Se fijan? Entonces después sumaríamos simplemente esos dos unos, ¿cierto? Y nos daría, por tanto, 22. ¿Sí? Eso que acabamos de hacer acá, que lo vamos a dejar bien destacado ahí, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con estos de acá. Estos van a ser carries también. Van a ser carries, que lo vamos a dejar en verde también. Carry o acarreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro? Que para sumar o restar, porque van a ser muy similares las operaciones que vamos a realizar, nosotros tenemos que tener en cuenta que en binario, cuando tenemos 1 más 1, nuestro resultado va a ser 1, 0, ¿cierto? Cuando tenemos 1 más 1 más 1, nuestro resultado va a ser 1, 1. ¿Ya? Y lo otro era recordar simplemente, esto es un recordatorio que cuando operábamos, no sé, en primero básico, en segundo, no sé, quizá ahora en el jardín lo hacen. No, quizá en... ¿Cómo se llama? ¿Kinder? Yo ya ni me acuerdo. Ahí. Entonces, con eso claro, podemos empezar a sumar sin ningún problema. Y vamos a ir directamente a un ejemplo ya. Ejemplo. Y vamos a tener que nos piden sumar los siguientes números que están representados en CA2. En CA2. Y vamos a tener, ¿qué número? Por ejemplo, vamos a tener este número de acá. Vamos a ponerle 1. De hecho, le vamos a poner A. Y va a ser así. Va a ser este número 0, 1, 0. Vamos a tener acá el 0, 0, 1, 1. Y procedemos a sumar. ¿Ya? Ustedes pueden ver que estos números que están representados en CA2, lógicamente son números con signo. ¿Y cómo serían? ¿Positivos, negativos estos números que tenemos ahí en esa operación? Positivo, ¿cierto? Porque recordamos que el bit de signo, que es el primero que está a la izquierda, ¿cierto? Que de hecho yo destaqué en rojo. Si es 0, quiere decir que el número es positivo. Si es 1, el número es negativo. Así de simple, ¿cierto? Y directo. Ahora, vamos a operar de la misma manera que estábamos haciendo, por ejemplo, acá, pero teniendo en cuenta lo que yo les mostraba anteriormente, ¿cierto? Así que sumamos estos números. 0 más 1, lógicamente, va a ser 1. Después acá vamos a tener 1 más 1, va a ser 0 acá, con un carry de 1, ¿cierto? Luego nos queda 1 más 1 más 1, va a ser 1 acá, con un carry de 1. Y en definitiva nos va a quedar, ¿cierto? 1 más 0, que va a ser lógicamente 1, ¿cierto? Por último, 0 más 0 va a ser 0. ¿Ya? Y tenemos el resultado. Hicimos esto mismo simplemente. Ahora, podemos comprobarlo. Comprobemos si es que realmente nos dio lo que corresponde. Vamos a tomar esos números y vamos a trabajar. Por ejemplo, acá, ¿qué valor tendría este número? ¿Se acuerdan cómo lo calculábamos? Simplemente le asignábamos los pesos, ¿cierto? Por ejemplo, este pesaría un 1, ese un 2, un 4, un 8, un menos 16, ¿cierto? Si que fuera obviamente negativo, ahí tendría ese peso. Así que en definitiva, va a ser un 4 más 2, va a ser un 6. En realidad un 6. Y positivo, no nos olvidemos, ¿cierto? Un más 6. ¿Y el número de abajo cómo sería? Sería positivo, ¿cierto? Y ahora tendríamos que ese pesa un 4, ese pesa un 2 y ese pesa un 1. Así que sería un más 7.
El resultado, seguro que nosotros vimos, debería ser entonces más 13, ¿cierto? Vamos a ver. Sería 1, más 2, el 2 no está, ¿cierto? Más 4 y más 8. Sería precisamente un 13. Y como tiene bit de signo 0, un más 13. Y vemos que en realidad es consistente, ¿cierto? Se corresponde con lo que acabamos de hacer nosotros. ¿Ya? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Puedes explicarnos la parte de los carries que Ya. justo viene por el lado? Sí, no hay problema. Mira, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sumar, ¿cierto? Columna por columna, partiendo por la derecha, tal como lo hacíamos en los decimales, ¿cierto? Acá tenemos que tener presente lo siguiente, que nos queda 0 más 1, va a ser 1, lo anotamos ahí. Luego nos va a quedar 1 más 1. Este resultado es 2, ¿cierto? Pero nosotros en binario lo representamos acá con el 0 acá, y el carry lo pasamos a la siguiente columna, ¿ya? Es lo mismo que hicimos ahí, ¿cierto? Solamente que este carry pasó a la siguiente, ¿ya? Muy similar a lo que ocurre acá, ¿no? Cuando tenemos el 5 más el 7, nos quedaba el 2 y el 1 se pasaba a la siguiente, ¿sí? Así que nos queda entonces, dijimos, ¿cierto? Que era 1 más 1, 0, y pasábamos el carry ahí. Después sumábamos los tres unos, nos queda por tanto 1 con un carry de 1, y aquí finalmente, ¿cierto? Sería ese 1 más 0 más 0, 1. La última parte, que sería sumar los bits de signo, nos daría 0 también, ¿ya? Y ahí tendríamos la operación realizada. Muchas gracias. De nada. Me pregunta Renato, ¿qué pasa, por ejemplo, con 3 bits si sumo estos números? 0, 1, 1 y 0, 1, 1. Ah, ya. Eso vamos a ver qué pasa en un momento. ¿Sí? Hay algo que va a suceder ahí. Algo bien interesante. ¿Ya? Por mientras lo que vamos a hacer, antes, por si acaso lo vamos a ver en la misma clase de hoy, así que para que tengan un poquito de paciencia. Vamos a ver qué pasa si sumo, por ejemplo, números negativos. ¿Ya? Por ejemplo, este número, ¿cierto? Que es positivo, ¿cierto? Porque tiene bit de signo 0, más este número, que va a tener bit de signo 1, que va a ser el 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede acá. Veamos. Tenemos, por ejemplo, el 1 más el 0, nos va a dar 1. Tenemos el 1 más 1, eso va a ser, ¿cierto? 0 y un carry de 1. ¿Ya? Luego nos queda el 1 más 1 más 1, que va a ser un 3, que lo representamos con un 1, ¿cierto? Y otro carry de 1. Y aquí nos queda el 1 más 0 más 0, claramente es 1. Después aquí me va a quedar 0, ¿cierto? Y finalmente nos va a quedar 0 más 1. Va a quedar 1 entonces. Podemos ver que la cantidad de bits que tenemos acá es exactamente la misma que teníamos en cada número, así que no tendríamos inconveniente. Y este número ahora, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Efectivamente. Y podemos comprobar si es que nos dio. ¿Ya? Déjenme escribir por acá los números. Y si la memoria no me falla, nosotros vimos cómo se obtenía el valor de los números negativos, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ya, muy bien. Por un momento me preocupé. Quizá hay una clase que me imaginé, pensaba yo. ¿Sí? Y nunca la hice realmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Entonces, este número sería... ¿Cuál? Bueno, primero sabemos que es positivo, ¿cierto? Es positivo. Este pesa... Claro, de hecho lo tenemos ahí, ¿cierto? Este pesa un 1, ese pesa un 2 y ese pesa un 4. Así que sería efectivamente un más 7. Un más 7. Este número de acá lo podemos calcular de la misma forma, ¿cierto? Lo voy a dejar anotado para que no se nos vaya a escapar. Lo vamos a poner acá. Ahí, ¿cierto? 1, 0, 0, 1, 1, 0. Lo que nosotros hacíamos era directamente decir que este aportaba un 1, pero no está. Este aporta un 2, si está. Más ese 1, ¿cierto? Que va a aportar un 4. Después vendría el que aporta un 8, que no está. El 16, que tampoco está. Y este sería menos 32, ¿cierto? Porque recuerden que el bit de signo le asignábamos el peso que le correspondía según su posición, pero negativo. ¿Ya? Así que en definitiva, ¿qué nos queda? ¿Qué número nos queda? Menos 26. Menos 26. Efectivamente, ¿cierto? Simplemente lo sumamos. Menos 26. Y si lo sumáramos nosotros, ¿cierto? Nos daría el resultado, que vamos a ver en un momento si se corresponde. ¿Qué número tenemos por acá? Tenemos, este sería un 1, más el 2 no está, ¿cierto? Más un 4, más un 8. El 16 no está, y está el menos 32, ¿cierto? Ahí no va, simplemente.
Así que nos quedaría ahora, ¿qué número? El menos 12, menos 20, menos 19, ¿cierto? Si no me equivoco. De hecho, sí. ¿Ya? Y se corresponde entonces con lo que dice la operación acá. Esto lo vamos a dejar en un cuadro acá. Lo vamos a dejar en un cuadro y como un pequeño desarrollo. ¿Sí? ¿Les dio eso mismo a ustedes? Y quizá calculé cualquier otra cosa. Sí, profe. Ah, muy bien. Yo creo que Muy bien. Entonces yo dibujo ahí una línea serpenteante. A ver. Francisco, dime. No, no, nada, me equivoqué. Quería apretar el chat, quería ver qué están diciendo. Ya, no hay problema. Y me dice Crisis que esto funciona para suma de 3 o más números. Mira, para suma de 3 se podría realizar, sin embargo, ¿qué pasa? Que no es lo más recomendable por el siguiente hecho. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esto? En algún caso, la suma, por ejemplo, de 3 números nos pasara eso. ¿Cuál sería el resultado? 1 más 1 más 1 más 1 es 4, ¿cierto? Pero ¿cómo lo represento? Así. Entonces tendría, si se fijan, tendría que tener como un carry de 1, 0. En realidad no nos va a funcionar correctamente. ¿Ya? Para poder sumar así, de la forma que lo estamos haciendo, tendríamos entonces que estar sumando de 2 en 2. ¿Ya? Así que para poder sumar de 3 tendríamos que hacer una suma previa, o sumas parciales, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algo que va a suceder por acá en un momento. Vamos a sumar estos números. Vamos a sumar estos números de por acá. Sería, por ejemplo, el 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y tendríamos el 1, 1, 1, 0, 1. 0, ahí sí. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Dije 2 veces 1, 1, pero lo que escribí, ¿ya? Ahí, lo vamos a sumar. Fíjense que ahora tenemos dos números que son negativos, ¿cierto? Lo identificamos por su bit de signo. Vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da. Y vamos a proceder. Tenemos acá, ¿cierto? El 0 más 0, eso va a ser 0, lógicamente. Acá nos va a quedar 1 más 1, va a ser 0, 1. Tenemos un carry ahí. Aquí vamos a tener un 0, 1, el otro carry, ¿cierto? Luego vamos a tener un 0, 1, carry ahí nuevamente. Y acá tenemos 1 más 1 más 1, ¿cierto? Nos va a quedar 1 y un carry de 1. Nuevamente 1 más 1 más 1 y nos va a quedar 1, 1, ¿cierto? Y ahí terminamos. Pero quiero que ustedes se fijen en algo. ¿Qué pasa con la cantidad de bits que tenemos disponible o la cantidad de bits que teníamos en los números originales? Fíjense, eran 6. Claro, y aquí nos quedaron 7. ¿Sí? Ahí tenemos un problema, porque nosotros, en teoría, cuando estemos trabajando, por ejemplo, en un sistema cualquiera, o sea, en el mundo real, yo no puedo directamente aumentar en un bit mi sistema. Decir, ah, no, mira, el resultado me quedó en 7 bits. Yo debo mantener la cantidad de bits. Entonces, cuando esto ocurra, vale decir, cuando tengamos un bit adicional, nosotros descartamos ese bit. No lo estamos descartando por ser un 1, lo estamos descartando simplemente porque nos quedó adicional. Uno puede decir, bueno, si es que fuera un 0, como que no nos influiría mucho, ¿cierto? Pero lo descartamos y nos quedamos con la cantidad de bits originales que teníamos en el sistema, que sería en este caso directamente 6. ¿Ya? Así que si nos llegáramos a pasar al momento de sumar, ¿cierto? Descartamos ese último bit que nos dio. Y el resultado sería lo que tenemos acá. Bueno, lo descartamos y lo descarté de nuevo. Este sería el resultado. Sería un número negativo que vamos a comprobar si es que se corresponde o no con la suma que realizamos, ¿ya? Vamos a ver qué números son estos. ¿Qué números son estos? Estos números son, lo voy a anotar acá, sería 1, 1, 0, 1, 1, 0. Eso sería, este no está el 1, ¿cierto? Va a estar el 2, va a estar el 4, no está el 8, ¿cierto? Pero va a estar el 16 y va a estar el menos 32, ¿cierto? Sería acá menos 16, ¿sí? Menos 16. Después menos más el 6, sería menos 10 si no me equivoco, ¿no? Sí, profe. Menos 10. Ahí. ¿Ya? Y el de acá sería, veamos, lo voy a anotar, sería 1, 1, 1, 0, 1, 0.
este número sería ¿cuál? Sería el 1 no está, ¿cierto? Está el 2, no está el 4, pero está el 8 y está el 16. 16. Y además el menos Menos 6. ¿Te dio más 6? Menos 6. Ah, ya, menos 6. Ahí está. Menos 6. Y en definitiva, si yo lo sumara, o sea, ustedes también lo suman, ¿cierto? Nos debería dar menos 16. Vamos a ver si es que lo que tenemos acá abajo es el menos 16. Y vemos que en definitiva tenemos acá, este no aporta, este tampoco, tampoco, tampoco. Sería el 1, 2, 4, 8. Estaría el 16, ¿cierto? Y estaría el menos 32. Así que nos quedaría bien directo que sería el menos 16, ¿cierto? Sí, ¿Leemos? profe. Muy bien. Esa es toda la dinámica que vamos a aplicar nosotros al momento de sumar. Pero va a ocurrir algo como que creo que me preguntaba recién Renato. Ya. Vamos a ver lo siguiente, miren. Vamos a ver que nosotros podríamos tener el caso en el cual nos salgamos del rango de representación. Quiero ver si en la clase pasada dibujamos los números. A ver, vamos a chequear si es que los dibujamos. Déjeme buscar dónde dejé el... acá está. Clase 5. ¿Los dibujamos? Ah, sí, sí, dibujamos. De hecho, aquí tenemos, ¿cierto? El más 4, más, menos, perdón, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Que ese era, en realidad, el rango de representación que tendríamos en CA2 usando 3 bits, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Miren lo que vamos a ver. Vamos a sumar, por ejemplo, los siguientes números. Vamos a hacer el de, que va a ser lo siguiente. Lo vamos a hacer con pocos bits, para que sea como más fácil de comprobar, ¿ya? Vamos a hacerlo como 0, 1, 1. Y aquí le vamos a poner el 0, 1, 0. ¿Ya? Bien corto, bien, debería ser bien simple, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos da. Hacemos lo mismo, ¿cierto? 1 más 0. Nos va a quedar 1. Después acá el 1 más 1 sería 0, 1. 1 más 0 más 0 debería ser 1, 0. En realidad 1, perdón. ¿Cierto? Y la cantidad de bits es exactamente la misma, son 3, así que está todo perfecto. ¿Está todo bien o no? ¿O sucede algo acá? Profe, pero estamos sumando dos positivos. Claro, estábamos sumando dos números que eran positivos, estábamos sumando, de hecho, como son números bien pequeños, este sería el más 3, ¿cierto? Y este sería el más 2. Y nos dio un número negativo. Entonces, algo ocurrió acá. En realidad lo que se produjo es un llamado, o es llamado overflow muchas veces. El bit de signo es erróneo. Bit de signo es erróneo. Erróneo. Se produjo overflow. O desbordamiento también se le dice muchas veces. ¿Ya? ¿Pero qué es el overflow? En realidad el overflow va a ser directamente que la cantidad por ejemplo, de dígitos que nosotros tenemos en el sistema no nos permite representar el resultado que obtuvimos. Porque si yo estoy sumando el más 3 y estoy sumando el más 2, el resultado debería haber sido más 5, ¿cierto? Pero nuestro sistema con 3 bits no es capaz de representar ese número. El máximo o el mayor que puede representar sería el más 3. Entonces, lo que sucedió fue simplemente eso, que nos salimos del rango representable. ¿Ya? Lo vamos a dejar escrito acá. Importante. Importante. Vamos a tener, ¿cierto? Que al operar, dos números, en este caso al sumar dos números, no, vamos a dejarlo como al operar, dos números. Si el resultado es mayor al máximo número representable. De hecho, sería más preciso decir si el resultado está fuera del rango representable, ahí lo hacemos para ambos lados, porque esto que acabamos de ver se puede presentar tanto
Si, por ejemplo, sumamos dos positivos y nos da, ¿cierto? Nos salimos del rango y nos dio aparentemente uno negativo, también ocurre si es que yo sumo dos negativos. Nos daría un bit de signo erróneo y como que si el número fuera positivo. ¿Ya? Porque nos salimos por el rango, pero por el sentido contrario. ¿Ya? Y Chris me dice si es que estos son los problemas que yo decía que el programa no tiraba error. Claro, en principio eso podría suceder, que podríamos tener un sistema en el cual no se identificara este error y nosotros asumiéramos que ese es el resultado correcto, y en realidad no. Vamos a ver que en realidad los sistemas tienen, por lo general, un bit que me va a indicar a mí si es que se produjo un error, por ejemplo, por overflow. Entonces yo podría detectar, después de cada operación, si es que ese bit se fue a 1, indicándome que se produjo el error. ¿Ya? Y si es que se fue a 1, yo debería anular el resultado o, por ejemplo, buscar alguna alternativa para poder resolverlo. Por ejemplo, tratar de disminuir la magnitud del número y cosas por el estilo. Pero en principio se anula. ¿Ya? Así que al operar dos números, si el resultado está, en realidad, está fuera del rango representable, obviamente para la cantidad de bits del sistema. La cantidad de bits del sistema. Se produce overflow. O desbordamiento también, que se le dice en español. ¿Ya? Y también podemos identificarlo por el bit de signo erróneo. ¿Ya? También se puede identificar por un bit de signo erróneo en el resultado. Por un resultado con un bit de signo erróneo, ¿sí? Que me quedó medio extraño escrito, pero bueno. Con bit de signo erróneo. ¿Ya? Entonces eso es bastante importante porque deberíamos nosotros en principio anular el resultado, indicar que en realidad no se corresponde, ¿cierto? Y que nos salimos simplemente del rango de representación. ¿Qué pasaría desde el punto de vista práctico? Por ejemplo, si estuviéramos nosotros resolviendo un problema en una prueba, si sucede eso, ustedes simplemente le ponen overflow y el problema se acabó. No hay más que hacer en ese sentido. En el mundo real, los sistemas también tienen una cantidad de bits específicas, por ejemplo, 16 bits, 32 bits, 64, las variables, por ejemplo, en un lenguaje de programación tienen lo mismo. Y este problema, no sé si ustedes alguna vez, de hecho yo creo que sí, porque yo sé que ustedes programan bastante en Java, ¿sí? No sé si en Python parece que no, pero al menos en Java yo sé que sí programan. ¿Sí o no? Sí, ya. Sí, profe. Muy bien. A veces, ¿qué pasa? Que supongamos que yo tengo un Arduino, tengo una tarjeta que, imagínense que es una tarjeta electrónica, ese cuadrado o rectángulo medio raro, y yo esto lo conecto para, por ejemplo, tomar datos de algún sensor que me está mandando datos de distancia, de temperatura, lo que sea. Si es que yo uso una variable que para el contador, ¿cierto? Para guardar acá, por ejemplo, no sé, cuántos datos estoy recibiendo, y dejo que esto se incremente, se incremente, se incremente. El contador, si es que los datos que estoy recibiendo son muchos, podría darse el caso que va a llegar un momento en que me va a mostrar números negativos. Y uno decir, pero ¿cómo? Estaba contando números positivos así, y de repente me dieron números negativos. Y eso sucede porque se me desbordó el contador, la variable que yo, en la que estaba guardando los datos. ¿Ya? Y eso obviamente es un error porque uno no tomó en cuenta el flujo de datos que iba a tener disponible. Y ahí tendríamos un ejemplo clásico de un overflow. Y a veces pasa que si yo ocupaba este dato para alguna otra cosa, me genera errores hacia abajo y todo. ¿Ya? O sea, es bastante más práctico. Sí, en realidad lo que habría faltado en ese caso es saber qué tanto datos íbamos a obtener para, por ejemplo, usar, no sé, una variable long y además hacer una verificación de este número. Por ejemplo, al indicar si es que es negativo o si es que se produjo un overflow de alguna forma, hacer algo diferente, procesar, por decirlo así, ese fallo. Por último, indicarlo, pero no que quede un valor negativo ahí que después se va propagando y generando problemas más adelante, ¿ya? Y que finalmente no es por una cosa bien simple. ¿Ya? Ese sería un ejemplo
clásico así de un overflow que se produce. ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Profe, a mí me pasó eso mismo que está diciendo usted y ahora acabo de entenderlo. Estaba ¿Sí? programando así y con mi grupo y nos faltaba poco para la entrega, era el día siguiente. ¿Mm? Yo estaba todo bien en el código, pero como era tan difícil, lo terminamos justo antes ¿Ya? y nos empezó a dar presupuestos negativos, siendo que todos eran positivos y eran como de millones. Entonces no sabíamos qué hacer y buscamos y buscamos y buscamos y vimos que la solución era cambiar de como del Tipo el de variable. sistema Ya. a long. Estamos Sí. usando short, entonces era que se defaultó. Sí. Pero ahí no teníamos idea por qué era. Claro, si el short, si no me equivoco, son como 8 bits que ocupa, creo. Si me Sí, equivoco, me corrigen. Después el int usa en Java 32 bits y el long usa 64 bits para poder representar. O sea, claramente los números que podemos representar con 64 bits son súper grandes. De hecho, es cosa que que nos fijemos. Por ejemplo, imagínense el caso de int. Creo que no sé si lo hicimos en la clase. Sí, Calculamos. profe, sí hicimos eso. Lo hicimos, ¿cierto? Y nos daba un número gigante. Muy bien. Voy a tener que tomar notas. ¿Sí? ¿Ya? Pero claro, eso sucede y es súper común. Que uno elige un tipo diferente y se le escapa y empiezan a aparecer números negativos donde no deberían haber y cosas por el estilo. ¿Ya? Y quiero que pensemos ahora por qué notar un valor negativo. Miren, vamos a ver acá. Vamos a verlo con este mismo caso que les estaba mostrando yo. Vamos a anotar los números, tal como lo anotamos la otra vez, ¿cierto? -4, -3. Porque alguien podría decir, bueno, yo sé que tenía que dar +5 y uno si viera este número como si fuera solamente un número binario sin signo, un número binario en el formato real, le dice muchas veces, sería un 5, ¿cierto? Si es que fuera un número sin signo, esto estaría bien. Pero como tiene, o estamos usando en este caso números con signo, en realidad es otro número. ¿Qué número sería este? Si lo convirtiéramos, así tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora. -3. -3, ¿cierto? Porque tendría ahí un 1 más un -4, nos daría efectivamente un -3, lo cual obviamente no se corresponde al resultado. Pero vamos a ver por qué nos da -3. Aquí lo vamos a ver. Yo estoy listando por si acaso los números que tenemos disponibles si usáramos, en este caso, CA2 con 3 bits, ¿cierto? Tenemos desde el -4, que nosotros lo calculamos en la clase pasada, hasta el más, y lo voy a poner en azul, +1, +2 y +3. ¿Ya? Pensemos, si tengo, ¿cierto? +3, +2, vamos a hacerlo acá, +3, +1 y +2. Ahí queda el número que me dio. Entonces, cuando yo me paso, todo lo que me pase, por decirlo así, por este lado, voy a dar la vuelta por acá y voy a seguir avanzando. Si yo sumara, por ejemplo, otro número, pensemos el +3 y el +3, miren lo que va a pasar. Tengo acá, supongamos el +3, y acá va a tener otro +3, que creo que justamente es el que me habían preguntado, ¿cierto? Y lo operamos tal cual como lo hicimos antes. Nos va a quedar acá 0, 1, ¿cierto? Ahí ese acarreo. Y aquí nos va a quedar así. 1, 1, nos va a quedar otro carry ahí, ¿cierto? Y en definitiva esto va a ser ese resultado. ¿Sí? Que sería, de hecho, ¿qué número? -4 más 2 sería un -2, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos el +3, ahí tenemos +3, le sumamos 1, le sumamos 2 y le sumamos 3. Y ese resultado nos da. ¿Sí? Por eso es que quedan negativos, como que nos salimos por un lado y damos la vuelta por el otro. Creo que ahí sí, ¿cierto? Y si fueran negativos, pasa lo mismo. Si sumo dos números negativos, por ejemplo, el -2 y el +3, me daría dar, ¿cierto?, un -5. Y voy a terminar por acá. Va a ser +2, +1, ahí, +1, +2, +3. Me debería dar este número positivo. ¿Lo pueden comprobar? Miren, vamos a comprobarlo. Sería el +2, que dijimos que era este número que está ahí, ¿cierto? Ese número le vamos a sumar el +3 que tenemos por acá. Y vamos a producir un overflow, pero en el sentido contrario, ¿cierto? Va a quedar 1, 1, y aquí va a quedar 0, 1. Pero ustedes pueden ver que nos pasamos en un bit, ¿cierto? Así que se descarta.
tal como lo habíamos estado viendo antes, ¿cierto? Y este número que está acá es precisamente el 3. Así que si yo partí en el 2, después le sumaría 1, le sumaría 2 y le sumaría 3. Y ahí me quedaría el resultado. ¿Sí? ¿Se ve ahora por qué da de esa forma? ¿O es medio extraño? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe, vale. Ya, entonces, una vez que tenemos eso claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto por si acaso no lo escribí, pero estas son todas las representaciones, o en realidad todos los números representables en CA2 usando 3 bits. 3, ahí sí. Son los números representables, ¿cierto? Representables en CA2 a 3 bits. Claramente, si nosotros usamos 8, tenemos un mayor rango disponible de números, pero siempre nos podríamos salir en principio, aunque usáramos el 64 bits, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente. En CA2 a 32, no, a 3 bits. Hay una gran diferencia entre 32 bits y 3 bits. Ya. Ahora, quiero saber si hay alguna duda respecto a lo que estábamos viendo. Ahí. Ahí ustedes, por favor, me escriben mientras yo voy a escribir ahora lo siguiente. Vamos a mejorar un poco la caligrafía. ¿Y qué hacemos si se presenta un overflow? ¿Sí? Si alguien no entiende algo, me dice nomás, o lo escribe. Mientras yo escribo lo siguiente. Profe, ¿puede subir un poquito mientras escribe para ver lo último que puso arriba? Ahí. Gracias. De nada. Cuando ustedes dicen, puedes subir, así yo realmente colapso, así porque yo digo como subir, bajar, y como que a veces me pierdo. Aún no me queda bien claro eso de dar la vuelta, si puedo repetirlo. Ah, lo que me refiero es lo siguiente, que cuando nosotros, por ejemplo, sumamos, supongamos, el 1 más el 2, el resultado que nos va a dar va a ser simplemente, en este caso, 3, ¿cierto? Pero si yo tengo un número, supongamos que su resultado debería ser, supongamos, el 5, lo que pasa es que todo lo que me falta para llegar al 5 lo avanzo en este sentido, ¿me entiendes? Entonces yo voy dando la vuelta cuando me paso por algún extremo. A eso me refiero. Supongamos si yo sumara el 2 y el 3, el resultado debería ser 5, ¿cierto? Me faltaron 2, entonces me va a quedar el 3 que era el máximo que podía representar, después el 4, y aquí vendría el 5. Y lo que me va a dar como resultado, que ustedes pueden ver ahí, es el valor correspondiente al menos 3. ¿Ya? Es como que me pasé, por decirlo así, 3 posiciones, por el otro lado, avancé esas 3 posiciones. Y el número que me quedó ahí es lo que me va a dar el resultado a la suma. ¿Ya? Tampoco tiene, por decirlo así, una aplicación práctica esto. Más que nada es entender por qué me da específicamente ese número negativo. ¿Ya? Por ahí va la cosa. ¿Sí? Y me dice, Chris, si es que el overflow está acotado. ¿Tú te refieres a acotado en qué manera? Mientras yo escribo acá. Ah, dependiendo de los bits. Ya. ¿Te refieres a, por ejemplo, el número? A ver, déjame pensar. Es que en realidad se puede presentar en todos los casos. Si tengamos, por ejemplo... Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, pero lo que sucede es lo siguiente. Me dice Chris es que tenemos una cantidad máxima a sumar. Claro, tenemos una cantidad máxima a la cual podemos sumar, pero va a ser igual en este caso al máximo representable, ya sea en los positivos, ¿cierto? O en los negativos. Lo que sucede es que hay varias combinaciones que me podrían dar números que estén por sobre, ¿cierto? Entonces, en definitiva, lo que nos interesa a nosotros conocer es esto. Simplemente el rango máximo.
¿ya? Y la operación que realicemos, en teoría, debería quedar dentro de eso, ¿ya? Porque, como les digo, acá tenemos poquitas combinaciones, ¿cierto? Pero para casos como, no sé, con 8 bits ya tenemos un montón de sumas, restas que nos podrían hacer que se produzca un overflow. ¿Ya? No es como tan aquí, no es tan pequeño como acá el conjunto, porque aquí tenemos que el 2 y el 2, por ejemplo, si sumamos 2 más 2, si sumamos 2 más 3, ¿cierto? Y se acabarían. Bueno, de hecho el 1 más el 3 también produciría overflow, en realidad, sí. Y serían como todas las combinaciones, ¿cierto? Así que la clave estaría en simplemente centrarnos en esto, en los rangos. Y definida, ¿cierto? Le estoy escribiendo por si acaso lo mismo que les había comentado, pero para que quede escrito, porque soy de la idea que siempre es bueno que lo que uno comenta quede escrito ante cualquier duda, ¿ya? Caso de producirse. Un overflow. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se usa indicar que se produjo un overflow. Un overflow. Ahí le decía eso de que cuando me dicen baja, sube, y yo como que pienso así como que y me quedo pegado. De hecho, ¿qué es para usted bajar? Si, por ejemplo, que le dijera así, ¿es eso? ¿Lo uno? ¿O esto? Lo dos. ¿Qué sería para ustedes bajar? ¿Uno o dos? ¿Dos? ¿Y yo qué hago? Yo hago esto. O yo lo hago al revés. Ah, pero Rodrigo también las hace uno. Es como de repente incluso hay, me acuerdo que en videojuegos que uno puede invertir la mira, ¿no? Que le pone como que se mueve hacia un lado y se mueve al inverso y cosas por el estilo. Sí, sí, también sucedía con el Guitar Hero. Sí. Ya. Aquí lo vamos a dejar escrito ya, para que no se nos vaya a escapar. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos si se presenta un overflow? En la mayoría de los sistemas la cantidad de bits está definida, por lo que en el caso de producirse un overflow, las opciones se reducen a indicar que se produjo, ¿cierto? Invalidando el resultado. Y por lo general tienen como un flag o un bit, ya que se va a hacer uno, o se va a levantarse una bandera, ¿cierto? Indicando que el resultado en este caso sería inválido, ¿ya? Y ahí uno podría querer, no sé, modificarlo por software si así lo quiere, no sé, dividiendo, por ejemplo, un número y cosas por el estilo, pero en principio sería un resultado erróneo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo restar. Porque les adelanto desde ya que nosotros en específico lo que vamos a hacer es siempre sumar, ¿ya? Por mucho de que le llamemos, no, que ahora vamos a restar y todo, en realidad vamos a sumar. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Sí? Nosotros solamente vamos a ver sumar. Y quizás lo mismo que hacemos también cuando restamos, ¿no? Quizás todo una suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, quiero que ustedes vean esto, ¿cierto? Tenemos un A menos B. Esto es exactamente lo mismo que yo dijera, por ejemplo, A más menos B, ¿cierto? O sea, estaría sumando el A con el inverso aditivo del B, ¿cierto? O el menos B, si lo quieren ver así simplemente. Eso que está ahí es exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer. Con la diferencia que ahora nosotros le vamos a llamar de una manera quizá un tanto particular, ¿no? ¿Se acuerdan cuando queríamos obtener, por ejemplo, un negativo a partir de lo siguiente? Miren, supongamos que tenemos acá este número. Ese es un número, yo voy a asumir que es un número en CA2, de hecho, lo estoy escribiendo yo mismo, así que es un número en CA2, y que está definido con esa cantidad de bits. Si yo quisiera obtener en este caso el negativo correspondiente,
yo lo que haría sería partir por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Mantengo entonces el 0, mantengo ese 0, mantengo también ese 1, y los siguientes los invierto. Y tendría acá el número correspondiente, que sería el negativo. ¿Ya? ¿Qué número sería este? Bueno, podemos ver, ¿cierto?, que si este pesa 2, si ese pesa 2, ese 1, ese pesa 2 y ese pesa 4, este sería en definitiva un más 4, ¿cierto? Si es que yo lo convertí, en este caso aplicando esa regla, ¿qué nos da? Podemos comprobar acá que si este fuera 1, ese 2, ese 4, 8 y este menos 16, en realidad lo que vamos a tener van a ser solamente los de acá, ¿cierto? Y el 2 y el 1 no aportan nada porque están asociados a 0. Así que nos quedaría, ¿qué número? El menos 4, ¿cierto? Ese número nos queda ahí. Nos quedaría el menos 4. Y tiene sentido porque habíamos dicho de que en realidad el hecho de aplicar ese cambio, lo único que hace es cambiarle el signo al número. Pero ¿qué pasará si yo hago esto nuevamente? Miren. Vuelvo a aplicar lo mismo a ese número. Mantengo todos los bits, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y los siguientes los invierto. ¿Y qué me da? Me da exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, me está dando nuevamente el más 4. Y si yo le vuelvo a aplicar esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar exactamente lo que tenía arriba. O sea, el menos 4. La representación del menos 4 en complemento 2. ¿Y a qué quiero llegar con esto, cierto? A lo que quiero llegar es que en realidad el realizar esta operación, que no le hemos puesto nombre todavía, ¿cierto? Es muy parecido, por no decir lo mismo, ¿cierto? Que yo multiplicara un número por menos 1. Le cambio el signo simplemente. Le aplico una vez, lo hago positivo, lo hago, por ejemplo, negativo. Si se lo aplico de nuevo, lo hago positivo. Si lo aplico de nuevo, lo hago negativo, ¿sí? Y así voy alternando. Y esto que yo estoy haciendo, en los libros incluso se menciona y se dice que es como aplicarle, entre comillas, CA2. Y uno podría preguntarse aquí, pero ¿no era acaso CA2 un formato de representación? ¿Cómo ahora se convirtió en un operador? ¿Cierto? Puede sonar medio extraño, pero en realidad incluso los libros lo llaman a esto aplicarle CA2, que sería en este caso análogo a cambiarle el signo al número. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Que en realidad aplicarle CA2, entre comillas, ¿cierto? Es cambiarle el signo al número. Vamos a preguntarlo por acá. ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? Y es como, uno puede decir, pero es como medio extraño eso, medio raro que le llamen de la misma manera, ¿cierto? Y créanme, salen los libros. Le dicen, aplicábamos CA2 y en realidad entendemos que le estamos cambiando el signo al número. Si el número era negativo, al aplicarle CA2 se hizo positivo. Si el número era positivo, al aplicarle CA2 se hizo negativo. Y así podríamos estar dando la vuelta todo el tiempo. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir eso? Yo creo que ustedes ya lo pueden sospechar, ¿cierto? En realidad lo que nosotros vamos a hacer ahora, al momento de restar números, es que vamos a sumar. Pero vamos a sumar el número original que tenemos acá, por ejemplo, más el complemento a 2 del segundo número. Eso vamos a hacer. Ya lo voy a poner acá. ¿Sí? Al restar, A menos B, vamos a ponerla así directamente. Sumaremos A más el complemento, o el CA2, vamos a ponerlo directamente, el CA2 de B. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a verlo en un ejemplo. Ejemplo. Y aquí vamos a ver cómo nos queda. Vamos a tener, por ejemplo, este número. Ahí. Y le vamos a restar, ¿cierto? Que nosotros sabemos que en realidad lo que vamos a hacer es sumar, pero vamos a asumir que vamos a restar. Vamos a restar este número. ¿Ya? Y vamos a ver qué nos da. Y si es que se corresponde con lo que debería darnos, ¿no? Ya. Entonces, tomamos este número que va a ser para nosotros el A y le vamos a... Lo vamos a dejar tal cual. O sea, lo vamos a pasar directamente ahí. No le vamos a hacer nada. Yo lo voy a escribir acá. Todo normal, sin ninguna modificación.
Sin embargo, al otro número, el que está por acá, lo vamos a mover por acá y lo vamos a convertir. Aplicando ese CA2 entre comillas, ¿cierto? Para ver qué nos queda. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, si lo estuviera calculando el CA2 acá, sería obviamente se mantiene el primer 1, ¿cierto? Y los siguientes se van invirtiendo. Ese sería el complemento A2, ¿cierto? ¿Ya? Así que lo vamos a escribir acá. Sería, mantenemos todos los bits que tenemos, ¿cierto? Partiendo por la derecha hasta llegar al primer 1, que lo mantenemos. Aquí no teníamos 0, así que fue el único que mantuvimos. Y lo siguiente lo invertimos. Así que vamos a poner ahora el 0, 1, 1 y 1. ¿Ya? Y ahora, como nos dicen acá, simplemente sumamos. Y procedemos. Vamos a ver qué nos da. Aquí nos va a dar, ¿cierto? 0, 1. Nos va a quedar un carry ahí, ¿cierto? Aquí nos queda 1. Después 0, 1. Nos queda un carry ahí. 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. ¿Qué resultado nos va a dar ahí? 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Podemos ver que nos pasamos, ¿cierto?, en un bit, así que lo descartamos. Lo descartamos, recuerden, por el hecho de que nos pasamos en un bit. Y nos queda este resultado, que nosotros podemos identificar que es un número positivo, porque tiene el bit de signo 0, ¿cierto? Ahora, ¿se entiende lo que acaba de hacer? Partí por Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe. Ya, cualquier cosa ustedes me escriben o me avisan. Ya, entonces ahora vamos a comprobar si es que se corresponde, porque en una de esas, esto no sé, no nos sirve, no funciona tan bien. ¿Qué número es ese? Así rápidamente. Es el... El 10. ¿Seguro? ¿El resultado o no? Es que Sí, el no resultado veo de... cuál es el más. Ah, sí, pero me refiero a él. Ah, Más 3. Más 13, ¿cierto? El de acá. sí, más 13. Quizás estaba mirando al otro yo. Ahí sí. Más... Y aquí está el más 3, ¿sí? Y claro, al final me dijeron los correctos. Lo que pasa es que parece que yo me estaba refiriendo a otro. Ahí, el más 13 y el más 3, si yo lo resto, obviamente me debería dar un más 10. Y efectivamente acá ustedes pueden ver que ese es el más 10, porque estaría el 2, estaría el 8 y el número es positivo, ¿cierto? Ahí. Así que sería el más 10 en decimal, ¿cierto? Así que estaríamos en lo correcto. No habría ningún problema, ¿cierto? ¿Sí? Y ese es todo el procedimiento que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar otro caso. Ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, 0. Y vamos a acá restar lo siguiente. Es un número relativamente grande. Este número. Ahí. Ya, vamos a ver qué sucede. Perdón, lo vamos a restar. Ahí. Entonces lo mismo, no nos interesa que sean números negativos, ¿cierto? Sabemos que son negativos por subir de signo. Lo que nos importa es cómo lo vamos a operar. Así que yo voy a tomar directamente el número que tenemos acá, lo voy a copiar acá. De hecho lo podría haber copiado y pegado, pero ya lo estoy escribiendo, así que lo dejamos ahí. Y el otro número, nosotros lo vamos a calcular acá. Vamos a ver qué nos da. Y ponemos entonces el 1, ponemos el 1, lo mantenemos, invertimos los demás, nos quedaría entonces 1, 0, 0, 0. Y procedemos a sumar. Sumamos, nos va a quedar entonces 1, nos va a quedar 0, 1, nos va a quedar un 1 ahí, después 0, y después nos queda un 1. Este sería el resultado. Aquí nos dio la misma cantidad de vida, así que no hay problema. ¿Qué número sería este? Bueno, yo podría ver que sería el, 1, 0, 0, 1, 0. Acá tendría un 2. El 4 no está, el 8 no está, pero está el menos 16. Así que sería un menos 14. Menos 14 más. ¿Qué número es este que tenemos ahí? Ese número sería el 1, 1, 0, 1. Sería un 1, el 2 no está, estaría el 4, ¿cierto? Estaría el 8 y estaría el menos 16. Sería este 12, 13, ¿sería el menos 3? De hecho, lo tenía arriba, ¿no? Ah, claro, me había quedado ahí mismo. Sí, es el menos 3 entonces. Menos 3. Si yo voy y lo resto, claramente me va a quedar la suma. Y este número que está acá debería ser, por tanto, ¿qué número? Debería ser
el 1, 2 no está, está el 4 y está el menos 16. Así que va a ser menos 4, va a ser menos 12, menos 11. ¿Sí? Y estaríamos en lo correcto, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Me escriben ahí. Ya, entonces lo que vamos a hacer, porque nos quedan de hecho 9 minutos, yo creo que es razonable, ¿eh? Para la siguiente pregunta que les va a permitir optar a 3 puntos. Y a las otras clases también voy a ir incorporando siempre una pregunta al menos. Y les voy a informar la cantidad específica de puntos que valen una décima, por ejemplo. ¿Ya? Ya, muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen ahora. Porque se viene la pregunta válida por 3 puntos. Se fue. Ahí, por favor, calcúlenla. Nos quedan 8 minutos, yo creo que más que suficiente, porque tampoco son números tan grandes, ¿ya? Mientras yo me hidrato. Fíjense bien lo que dice. Dice, si ambos números están en CA2, o sea, como los que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de restar ese número al otro? ¿Ya? Lo comento porque créanme que es una duda que siempre la veo en las pruebas. Por ejemplo, si a mí me preguntaran el resultado de restarle B a A, ¿cierto? De restarle B a C, por ejemplo, para que sea más claro. ¿Qué haría yo? Yo tomaría el C y le quito el B. ¿Sí? Eso haríamos. Porque a veces es fácil hacerlo al revés. Así que les pido que por favor lo vayan respondiendo a medida que lo vayan calculando. Una persona ya lo calculó. Dos ya lo calcularon. Ah, ya, vamos, ya van 12. ¿Cuánto vamos ya? 16. Tenemos minutos todavía. Yo mientras voy a borrar esos numeritos que puse ahí. No, eso, a ver, los que no se ven tan desordenados, los voy a dejar. Voy a borrar estos de acá nomás. Estos de acá voy a borrar nomás. Los demás los dejo. Esto de acá, recuerden que era, si le voy a restar, por ejemplo, un número al otro, lo hacía de esta forma. 24 a 45, 25 a 45. Treinta y dos de 45.
Vamos, 35 y 45. Nos faltan solo 10. Y nos faltarían solo 5, 4, 3. 3 personas por responder. Y estamos casi, casi. Yo por mientras lo voy a anotar acá para... sin borrar eso, sí. Sin borrar eso. Siempre puedo dibujar una línea recta con la regla, ¿cierto? Ahí. Ahí, sí. Ya, y lo que nos pedían era lo siguiente. Ya, nos falta solamente una persona por responder. Van 5 minutos 51. A los 7 minutos la vamos a terminar para alcanzar a hacer el desarrollo acá, ¿ya? Así que quedaría un minuto más y ahí sí o sí estamos ok. Veo que en realidad todas las opciones fueron votadas. Ahí estamos completos. Estamos completos y se van a mostrar resultados. ¿Qué opinan? ¿Lo encontraron muy difícil? ¿Lo calcularon como les comentaba? Lo encontré fácil, profe. Ah, ya. No, está bien si por si acaso, para otras ocasiones también lo voy a hacer como a la mitad de la clase, ¿ya? Y la idea es que sea... Igual, profe, ¿Sí? estuvo buena su aclaración. Me había equivocado en un principio. Sí, es que créanme que en muchas pruebas, eso sucede. Yo por eso lo menciono, le dan la pregunta y cosas por el estilo. Claro, es que es cierto, si uno a veces los lee y no queda tan claro. Ya, entonces sería lo siguiente, ¿cierto? Sería restar este número, ¿cierto? Que va a estar por acá. De hecho, lo voy a escribir con subir de signo, que me gusta escribirlo así. Sería 1, 0, 0, 1, 0. Se lo restamos a este de acá. ¿Sí? ¿Qué duda? Dime, Fernando. Mientras yo lo escribo. Ahí, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es copiar directamente el primer número. Claro, el número debería, si se restan dos números negativos, no necesariamente. De hecho, si lo piensas bien, así mira, un menos 14, ¿ya? Menos 12, lo voy a copiar acá mejor. Menos 12, ¿te fijas? Nos daría en este caso un menos algo. Va a depender en realidad del número que tengamos acá. El tamaño de los números. Podría darnos positivo, podría darnos negativo, ¿cierto? Si este número fuera más grande que ese. ¿Ya? Uy, ya estamos en la hora. Así que, bueno, quedará la demostración para la clase siguiente. Por si acaso, la alternativa correcta era la primera que teníamos, la que era 0. Esta de acá, miren. Esta es la alternativa. 0, 1, 0, 1, 1. Esa es la correcta. Y la comprobación la dejaremos para la siguiente clase, ¿ya? Sí, ahí me queda el registro. Me queda el registro con los nombres que ustedes tienen ahora disponibles. Si es que alguien tuviera algún nombre que por algún motivo no pudiera deducir, ahí busco yo. Ahí voy a investigar, ¿ya? Así que, Profe, y entonces, ¿todos los que respondimos bien tenemos los 3 puntos? claro, así funciona. Ya, gracias. Ya, ahí nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Pero recuerden, son puntos que se van a canjear por décima, ¿ya? Yo les voy a informar también el cuánto se canjean así, ¿ya? Y vamos a tener al menos uno todas las clases.
Gracias, profe, que esté bien. Gracias, que estén muy bien ustedes. Chao, chao. Nos Vale, vemos. profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Yo estoy buscando aquí la... Ah, aquí está. Tenía escondido todo esto.